Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Reina Úbeda. Les doy la gran bienvenida al panel 5 sobre cómo abordar desde los territorios la gestión pública en el nuevo entorno de las Smart Cities a las ciudades resilientes. Yo estoy encantada de ser la moderadora esta tarde con ustedes. Tengo expertos de alto nivel y súper feliz de conocerlos. Hoy durante este panel hablaremos sobre cómo las ciudades son el espacio idóneo donde la conectividad tiene lugar. En ellas están instaladas las redes de telecomunicaciones resilientes y donde los gobiernos pueden ofrecer servicios públicos digitales. Adicionalmente, las nuevas tecnologías inalámbricas de quinta generación tendrán en las ciudades inteligentes la oportunidad de conectar y automatizar otros sectores productivos de la economía. La visión de las ciudades conectadas debe estar enfocada en un entorno de protección ciudadana. Como primer panelista tenemos una presentación magistral del señor Netzer Díaz, director del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal. Por favor, Netzer, puede comenzar a exponer. Muchísimas gracias, Reina. Y bueno, agradecer el espacio a los organizadores, a Jorge, a todos los auspiciantes para que este evento en Iberoamérica se lleve a cabo y por supuesto que podamos desarrollar una interacción y conocimiento más aterrizado hacia la situación que guardan cada uno de los territorios en nuestros países. La realidad en cada uno de nuestros, de nuestros gobiernos o de nuestros ámbitos de territorio son variados. Nosotros desde el CIAPEM, desde el Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, ya con una vida institucional de 42 años de existencia en México, consolida una vinculación al segmento, sí gubernamental, pero por supuesto a los principales jugadores del ecosistema tecnológico, de innovación y por supuesto de telecomunicaciones, que es la carretera por la cual viajan todos los contenidos en esta transformación de los gobiernos y de las ciudades. Para nosotros en el CIAPEM, el articular este tipo de iniciativas con expertos, como lo comenta Reina, es fundamental. El poder conocer las perspectivas que se tienen fuera del país y también que podamos adoptar como una iniciativa cada uno de los gobiernos locales o subnacionales en México, para nosotros es fundamental. El CIAPEM se conforma a través de todos los organismos públicos de México, desde los órdenes de gobierno estatal y municipal. Esta asociación no es una asociación que reúne a personas que puedan tener comunicación con los gobiernos. Está conformada por los gobiernos mismos, los gobiernos de estos gobiernos estatales y municipales que tienen las áreas de oportunidad para los segmentos de mejorar los servicios, de hacer menos trámites y, por supuesto, de modernizar la atención a la población de mejor manera. En esta pequeña charla y los minutos que voy a tomar para conversar con ustedes, trataré el tema precisamente de esa palabra de bienestar digital que se busca alcanzar con todo este despliegue de infraestructuras, como comentabas, Reina, de comunicaciones de última generación, para poder hacer esa concentración de mejores prácticas a partir de ciudades mejor conectadas, de ciudades que tengan infraestructura, que den servicio a toda la población, pero sin perder esa esencia que tienen los gobiernos o las ciudades, que es tener un bienestar para todos los que vivimos en los territorios. Desde los temas de salud, los temas de seguridad, de transporte, de educación, de todo ese gran cúmulo de impactos que se tiene en la sociedad en todos los países. Creo que es fundamental el crecer de iniciativas gubernamentales enfocadas a potenciar el uso de herramientas digitales para mejorar la vida de los ciudadanos y de la población en general. Es de la forma en que parten estos ejercicios y este tipo de iniciativas en el CIAPEM.
Voy a poner ejemplo nada más, las ciudades que tienen una mejor infraestructura de conectividad en Latinoamérica. Hablamos precisamente de Santiago de Chile, hablamos de la Ciudad de México, hablamos de Bogotá, hablamos de Buenos Aires, de Río de Janeiro, de Curitiba, de Medellín, de Montevideo, pero también hay ciudades que están desarrollando y precisamente ahorita vamos a escuchar algunas de las iniciativas de estos países en donde se están desarrollando iniciativas de las Smart City, de las ciudades inteligentes y sostenibles para poder mejorar la atención y poder hacer algo interesante, que es escuchar realmente a la ciudad a través de diferentes procesamientos, vamos a llamarlo digitales, y obtener esos datos para poder gestionar de mejor manera todos los requerimientos que se están entregando todos los días y a todo momento. Ese cambio de transformación digital como habilitador de bienestar es algo fundamental, es algo que tenemos que trabajar, es algo que no solamente cae en la cancha tecnológica, sino debe de ser una política pública de forma transversal en todas las organizaciones. Y cuando hablo de organizaciones no me refiero solamente a las organizaciones gubernamentales, también las organizaciones privadas deben de participar de esta transformación digital, pero no desde el ámbito interno de la transformación de las operaciones que realizan las organizaciones, sino de la transversalidad de la sociedad, de poder hacer una transformación profunda en las ciudades de América Latina. La concentración de la población se da en las ciudades. Sí hay una gran oportunidad en las áreas rurales de los países que no tienen avances tecnológicos, pero ahora de lo que se trata es poder fortalecer a estas ciudades con mayor conectividad, con poder mejorar los servicios públicos para, ahora sí, llevar este modelo a todos los territorios. Las ciudades inteligentes y sostenibles, por supuesto que hay infinidad de conceptos y infinidad de avances en todo el mundo. Podemos hablar precisamente de estos 8 ejemplos que acabo de citar y que me voy a centrar en la Ciudad de México. Y me voy a centrar en la Ciudad de México como un elemento de referencia para todo el país. Cuando hablamos de los estudios que se hacen a nivel Latinoamérica y el Caribe, estamos hablando de que en México solamente destaca en estos listados la Ciudad de México, cuando tenemos ciudades también muy bien conectadas, muy bien referenciadas en temas de conectividad y no nada más de conectividad digital, sino también de conectividad en vías de comunicación terrestre, como es Guadalajara, como es Monterrey, y un caso en específico en el norte del país, Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una de las ciudades referentes también de conectividad para los modelos de nuevas comunicaciones de última generación que podemos explotar, que podemos hacer que estos desarrollos de las ciudades se conviertan en beneficio para la sociedad. Y a mí me gustaría desde este foro poder invitar a los alcaldes, a las autoridades estatales, a hacerse esa pregunta, hacerse la pregunta que qué estamos haciendo para realmente impulsar el tema de ciudades inteligentes y sostenibles en nuestro país. Cómo ayudar a las ciudades, cómo ayudar a los gobiernos y a la sociedad en general a través de los principales jugadores de este gran ecosistema tecnológico, pero con el único fin. Antes de iniciar este panel, escuchaba todas las conversaciones y creo que coincidimos con algo que muy probablemente vamos a escuchar durante el desarrollo de este panel. En este momento de contingencia sanitaria a partir de la pandemia, se ha descubierto o se ha dado a conocer el avance que tenemos como países en el tema de conectividad, de requerimientos de conectividad. Cuando en meses anteriores o años anteriores hablábamos de coberturas muy probablemente del 70, del 80%, pero cuando aplicamos ya acciones de necesidades puntuales, que en el caso de México es educación, salud, seguridad, el bienestar social, nos vemos inmersos realmente en un gran atraso en el tema de conectividad.
en que las redes no están preparadas. Y hablo de las redes no solamente tecnológicas, sino las redes de colaboración entre los diferentes jugadores de este gran proyecto que es una ciudad inteligente y sostenible. Como todos los jugadores debemos de poner ese requerimiento para poder impulsar el desarrollo de alcanzar el bienestar digital a través del uso de la tecnología. Desde el CIAPEM nosotros estamos convencidos que el fin no es, o el objetivo no es la tecnología, es un habilitador para el cumplimiento a las políticas públicas de los organismos gubernamentales de nuestro país. El poder facilitar a las iniciativas privadas o al segmento privado para darle la certeza de inversión en cada una de las regiones. Hace un momento también estuvimos participando de un foro donde también teníamos la conversación con la industria y principalmente con los gobiernos estatales en México, y hablábamos de un componente importante que era cómo hacemos la certeza jurídica o de tramitología para la inversión del segmento privado en telecomunicaciones del país si no existe una homologación en los trámites para poder hacer el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en nuestro país. Lo voy a tomar de forma coloquial. En México lo conoceríamos como nos sacamos el as de la manga para decir, este es el trámite que en este momento se me ocurrió para darte como respuesta a un requerimiento de alguna empresa de telecomunicaciones que llega a invertir en tu municipio, en tu estado, en tu país. La verdad es que necesitamos hacernos esta pregunta como autoridades locales: ¿qué es lo que queremos para avanzar hacia esta nueva generación de comunicaciones y poder brindar esa transformación que requerimos en México? En Latinoamérica y de forma global. Este evento Iberoamérica Transformación Digital Now nos da un esquema precisamente de compartir las experiencias que se están desarrollando en el resto de todo el mundo y podamos establecer una política conjunta para poder hacer que estas ideas, estos mapas de ruta hacia la consolidación de una comunicación más efectiva para toda la población se hagan una realidad. Yo invito desde este foro a todos los gobiernos en México que trabajemos en este tipo de iniciativas, que podamos conversar de forma individual y de forma colectiva con las realidades que vivimos en nuestro país. La gran brecha digital que tenemos desde la parte tecnológica, pero también con esa característica que tenemos en México, que es el poder establecer esas iniciativas de innovación para poder generar resultados en muy poco tiempo. Yo dejaría mi participación hasta este momento abriendo precisamente este espacio para poder hacer esa reflexión para nuestros gobiernos en México y, por supuesto, en la colaboración con las demás ciudades, con los demás territorios alrededor de Latinoamérica y el Caribe y, por supuesto, en Iberoamérica completo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Netzer, por su presentación. Muchas gracias por hacernos estas preguntas, que también para llegar a ser ciudades inteligentes y sostenibles no es un trabajo de una persona, es un trabajo de todos, es un trabajo que involucra varios sectores, que involucra no solo el gobierno local, pero también operadores, academia. Es un trabajo de muchas personas involucradas. Ahora quiero presentarles a los panelistas de esta sesión. Yo, como les dije al principio, estoy encantada porque son personas de mucha experiencia en industria, también en iniciativas públicos, privadas, que nos pueden dar su opinión y su experiencia de cómo está la región de América Latina en relación a ciudades inteligentes y sostenibles.
Quiero contarles brevemente un poquito del trabajo que también, yo soy Reina Úbeda de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y en la Unión Internacional de Telecomunicaciones es la agencia especializada de las Naciones Unidas sobre tecnologías de la información y la comunicación, y trabajamos para ayudar a las ciudades a convertirse en más inteligentes y sostenibles a través de nuestros distintos sectores. Por ejemplo, a través del sector de estandarización, desarrollamos estándar sobre IoT, sobre ciudades y comunidades inteligentes, y también sobre medio ambiente, cambio climático y economía circular, porque algo que hemos visto ahora más con esta pandemia y con los distintos problemas que hay, cómo la ciudad se puede volver más resiliente también, que también eso es muy importante. Dentro de los panelistas que tenemos esta tarde, tenemos a Claudio Maltés, presidente de la Compañía de Gobernanza Electrónica de El Salvador. Permítame primero presentarlos y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con los panelistas. También contamos con la participación del señor Guillermo Jiménez, director de tecnología de Nokia Enterprise para América Latina. La señora Luz María García, gerente de Ciudades Inteligentes de Santiago Smart Cities. La señora Catalina Irurita, vicepresidente de Marketing, Comunicaciones y Relaciones Corporativas para América Latina Norte y América del Norte de Ericsson. El señor César Funes, vicepresidente de Relaciones Públicas para América Latina de Huawei. Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia y vicepresidente ejecutivo de Relaciones Internacionales de América Móvil. Y el señor Vicente Roqueñí López, director de Asuntos con Gobierno, Regulación y Espectro para el Norte de América Latina y el Caribe de Motorola Solutions. Como les digo, tengo un super panel. Tenemos gente de muy alto nivel, con mucha experiencia, y espero que estén disfrutando de esta sesión. Me comentan que hay 200 personas conectadas de diferentes partes del mundo. Quiero comenzar la sesión con la presentación del señor Claudio Maltés, presidente de la Compañía de Gobernanza Electrónica de Salvador de Bahía, que nos dará una breve presentación de las iniciativas que se están realizando en su ciudad. Claudio, tiene la palabra. Reina, muito obrigado. Vamos iniciar aqui rapidamente para dar celeridade aqui ao evento. Você consegue ver a apresentação tranquila? Você acompanha. Reina? Sim. Tranquilo? Obrigado. Então, pessoal, meu número... Por favor. Sí, perdón, la presentación está en pantalla. Un momentito, disculpen, el señor Claudio va a exponer en portugués y va a hablar muy despacio para tratar que todos logremos entender su presentación. Por favor, se eu falar pouco mais rápido, fique à vontade de me alertar, que eu repito. Bom, meu nome é Cláudio Maltês, com muito orgulho que estou aqui representando a minha cidade, em Salvador, né? Trouxe essa apresentação para tentar facilitar um pouco do entendimento, e para vocês terem uma ideia de quem é Salvador, eu trouxe mais ou menos um mapa aqui que mostra onde está o estado da Bahia. É o 5º maior estado do Brasil e exatamente onde os portugueses iniciaram a sua colonização nos anos de 1500. Um detalhe importante, pessoal, é que no ano de 1501, Américo Vespúcio, ele participou de uma expedição para procurar um porto que facilitasse toda essa colonização de uma forma muito segura, e encontrou aqui, na Baía de Todos os Santos, no dia 1º de novembro de 1501, um local extremamente tranquilo para fazer isso, né? Percebam, então, que Salvador ela tem cerca de 700 quilômetros quadrados de área, mas mais da metade disso é mar, né? Uma boa parte do que é terreno, do que a parte terrestre de Salvador, né, dentre as suas 2 ilhas e a parte continental, ela é bastante acidentada, como a gente vai poder ver mais na frente. Com isso, nossa população, que hoje está na casa de
aproximadamente de 3 milhões de habitantes, tem uma densidade populacional muito parecida com a cidade do México, e com todos os problemas, então, que você passa a ter de habitação em função disso. Salvador é, na verdade, mundialmente conhecida pela sua música, é considerada pelas Nações Unidas como uma cidade da música, tem uma gastronomia, uma parte de tolerância religiosa, fruto dessa miscigenação das várias raças, muito grande, né? Dentre esses pontos todos, a gente destaca a parte do nosso carnaval, que é a maior festa do mundo. Chega a reunir 1 milhão de pessoas por dia nas ruas. Como a gente pode ver nessa parte inferior direita aqui, uma grande festa e aglomeração de pessoas. Bom, embora muito miscigenados, Salvador tem 82% da sua população afrodescendente, muito por conta da necessidade, na época da colonização, de mão de obra para fazer o cultivo da cana-de-açúcar e de todas as outras coisas que nós tínhamos aqui no Brasil. A gente, então, consegue perceber uma desigualdade histórica muito grande, mas há um compromisso de todos nesta cidade de tentar reduzir ao máximo essas desigualdades. E esse é um papel importante da tecnologia, né? Para que a gente consiga cada vez mais pegar essa cidade, que é muito amada por todos nós, a cidade mais negra fora da África, e a gente conseguir fazer essa reparação. Salvador, cerca de 40% da sua população, né, 4 entre cada 10 pessoas estão em áreas, na parte dessas comunidades, né, nas áreas mais faveladas, o que nos traz um problema muito grande para levar conectividade nessas regiões. Essa foto aqui tenta ilustrar para vocês como é que são essas comunidades nessa área mais acidentada e dizer que a gente não parou com isso, né? Alguma sorte, a gente passa a ter alguns problemas climáticos. Aqui são alguns slides de antes e depois, de como é que a gente está fazendo essa reurbanização, melhorando a habitação da vida das pessoas, só que com o desafio de tentar mudar de vez esse cenário, a gente precisa investir fortemente na parte de tecnologia associada à educação. Percebam aqui, no canto superior direito, que nesta requalificação, a gente já traz uma escola, né? E a gente está tentando agora fazer todo o investimento, mas de forma muito organizada e estruturada, para que a gente consiga fazer uma cidade inteligente, uma cidade sustentável, uma cidade resiliente. Para tanto, pensamos em montar um plano diretor de tecnologias que consiga se comunicar, harmonizar com todos os outros planos que a gente tem em curso aqui na capital. Desde o nosso plano diretor de desenvolvimento urbano, passando pelos planos da parte de mobilidade, de iluminação pública, de águas e esgoto, da parte de resíduos. A verdade é que o plano diretor de tecnologia ele não vem para substituir nenhum dos outros planos. Ele vem para tracionar e cada vez mais entregar para a população uma melhor qualidade de vida, derivada de cada um desses eixos que a gente está falando aqui. Inicialmente, a gente pensou, então, em quê? Vamos seguir os padrões mundiais, as melhores práticas, pegamos todos os indicadores de serviços urbanos e qualidade de vida, toda a parte de comunidades inteligentes e resilientes, normas 37.120, 122 e 123, 2 delas já são recepcionadas pela BNT aqui no Brasil, de modo a gente conseguir, a partir de uma rede própria que nós já temos, 300 quilômetros de fibra ótica já passado pela nossa cidade, junto com acessos das operadoras, principalmente os acessos móveis de 5G e tudo mais, garantir essa camada mínima, né, do que a gente consegue ter tecnologia, fazendo a parte de uma computação em nuvem, permitindo com que as informações de forma integrada cheguem num observatório. Então, a partir dessas informações e de integrações, a gente vai conseguir correlacionar e tomar uma melhor decisão para essa comunidade toda que nos rodeia. Entendemos fortemente, né, que toda e qualquer reparação a longo prazo só se dá através da educação. Então, a inclusão digital oportuniza, né, e a gente faz com que a população consiga, independente do local onde ela esteja vivendo na nossa cidade, ter acesso a uma informação com qualidade, confiável.
Fizemos isso investindo na parte de educação conectada, obedecendo e aderente a todos os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Esse aqui é um exemplo de uma escola nossa na parte mais periférica da cidade. Porque apostamos claramente que esse projeto, esse plano, que tem cerca de 30 anos de vigência, né? Obviamente que ele vai ser revisado a cada 4 anos, a cada 10 anos, né? Mas a gente vai estar preparando os nossos jovens, as gerações futuras, para que elas consigam ter uma maior facilidade nesse mundo digital que nos rodeia. Uma das coisas importantes do plano, que eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar aqui, é que a gente está falando da resiliência by design. Então, estamos criando uma infraestrutura das infraestruturas para uma cidade inteligente e, desde o seu nascedouro, nós estamos incorporando a parte de segurança cibernética. Hoje, aí vou parafrasear aqui um grande amigo, Renato de Castro, hoje a gente está vivendo uma pandemia sanitária, mas em algum momento nada nos impede de a gente sofrer uma pandemia digital. E, para tanto, a gente precisa garantir a disponibilidade disso tudo. Não só levar para as escolas, né? E aqui a gente usa uma métrica bem legal. Estamos fazendo a parte de megabits por aluno. Estamos levando a parte de fibra ótica ou conexões sem fio ao longo de todos os 170 bairros da cidade, independente de estar num centro mais rico ou numa periferia mais pobre, a gente vai estar entregando para a mesma escola a mesma banda larga de forma muito adequada, mas de forma muito segura. O cidadão precisa ter consciência e garantia dessa segurança que nós estaremos oportunizando para eles, para os empresários, para todo mundo que de alguma sorte está nesse momento de retomada da pandemia, precisando ter uma garantia maior da longevidade dos seus negócios, da sua vida em comunidade. Trago aqui uma pequena fala de umas coisas que a gente tem colocado aqui, que a cidade inteligente é aquela que cuida de gente. Então, não adianta estar pensando em tecnologia de formas isoladas. A tecnologia, por si só, ela não resolve nada, ela é um meio para resolver problemas sociais nossos. E, dentre eles, o que é que a gente traz, que é uma característica, eu sei que cada um aqui tem o nosso povo é um povo altamente criativo. É a gente tentar canalizar, via a parte toda das tecnologias atuais e vindouras, toda a parte de inovação para a gente conseguir realmente ter uma sociedade mais equalitária, né? De alguma sorte, reduzir essas desigualdades de forma que a gente tenha resiliência, que a gente tenha sustentabilidade, muita segurança, para que realmente a gente consiga mudar a vida do cidadão. O cidadão, aqui em Salvador, é o centro das políticas públicas. Estamos criando toda essa base legal para dar segurança jurídica e, basicamente, essa é a ideia da gente tentar montar um grande plano diretor de tecnologia, conversando com todos os outros planos e, de alguma sorte, acelerando essa transformação digital aqui na nossa capital. Fico à disposição para tirar qualquer outras dúvidas. Muitas graças a todos. Muchísimas gracias, Claudio, por esta excelente presentación sobre las iniciativas que está teniendo Salvador de Bahía. Vemos cómo son muy importantes los datos para una gobernanza correcta en las ciudades y cómo también ha sido el cambio de Salvador de Bahía con las distintas iniciativas que ustedes han tenido. Muchas gracias nuevamente por esta introducción. A continuación, contaremos con una pequeña presentación del señor Guillermo Jiménez, director de tecnología de Nokia Enterprise para América Latina. Gracias, Reina. ¿Están viendo mi presentación en este momento? Sí, Guillermo. Perfecto. Bueno, muy rápido, digamos, antes de entrar en materia en el panel, pero estos son algunos porcentajes con los cuales ustedes seguramente han estado familiarizados. Es decir, los distintos estudios que se han hecho, hoy en día es una realidad, más del 70% prácticamente de la población está viviendo en las urbes y es una cifra que se va a incrementar en los próximos años. Para este momento ya más del 70% también del CO2, de las emisiones de CO2 que se tienen en las ciudades parten o digamos son responsabilidad hoy en día de las grandes ciudades. El crimen también se ha incrementado significativamente. Entonces todo esto está representando una serie de retos
sociales, económicos, tecnológicos a las distintas ciudades y, por supuesto, a las industrias que corren sobre ellas. Se trata siempre de que se mantengan estas ciudades conectadas, seguras, pero también de manera sostenible. Son las 3 S con las cuales la industria como tal identifica lo que es una ciudad inteligente. Este tipo de cosas, como ciudad inteligente, no solamente es una ciudad como tal, smart, pero también es una ciudad segura, es una ciudad sostenible desde el punto de vista ecológico, para conformar lo que vemos acá, una verdadera ciudad inteligente en acción que unifique ecosistemas, conectividades, aplicaciones, software alrededor de los distintos segmentos o verticales que se puedan tener, sistemas inteligentes de transporte, teleeducación, telemedicina, y hoy más que nunca una imperiosa necesidad de las ciudades como tal a raíz de la situación. La conectividad, base fundamental, el compartir infraestructura, otra base fundamental para que sea realizable todo este tipo de proyectos y de metas alrededor de las ciudades inteligentes. Y es lo que mencionamos acá, esa infraestructura de ciudad inteligente, el ver una ciudad como una plataforma de IoT, como una plataforma de aplicaciones, como lo que denominamos el City Cloud, una ciudad en donde los distintos recursos sean compartidos y disponibles para las personas, las industrias, las pequeñas, medianas y grandes empresas, de una manera segura, de una manera inteligente y de una manera sostenible. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, una ciudad inteligente? Bueno, aquella que provee servicios públicos inteligentes. Sí. Ahí. Aquella que provee los servicios públicos inteligentes, que ofrece una educación inteligente, lo hablábamos hace un momento, más que nunca una prioridad, porque con este tema que se nos está presentando, pues se abre todavía más y más la brecha digital en aquellas ciudades o países o regiones rurales que no tienen acceso a la conectividad. Entonces, esa brecha digital es una realidad y sobre todo en Latinoamérica se está aumentando significativamente. El tener administraciones seguras, inteligentes, el tener hospitales, entidades gubernamentales que flexibilicen procesos, que hagan uso de las tecnologías para que provean ese tipo de agilidades y de servicios verdaderamente inteligentes hacia las personas. ¿Qué hace una ciudad segura? Bueno, una ciudad vigilada. Se ha incrementado el crimen, como lo vemos hoy en día. Las situaciones económicas, sociales, en fin, han hecho que las distintas ciudades tengan un incremento significativo en los actos delictivos. Entonces, hay que vigilar los habilitantes, las tecnologías están allí, las cámaras con software inteligente que detecta ciertas anomalías y toma acciones. Los drones como tal, con cámaras, haciendo vigilancia, conectados por tecnologías habilitantes como el LTE, como la quinta generación. Los centros de comando y control cada vez más inteligentes porque los tipos de software intuitivos que tomen decisiones que no necesitan la intervención de una persona para tomar una decisión inteligente y a tiempo están allí presentes. Entonces, eso hace una ciudad segura. ¿Qué hace una ciudad sostenible? Aquella que haga uso inteligente de los recursos, aquella que pueda medir la calidad del agua, del aire, de la energía como tal, pero que también haga uso muy eficiente de los recursos, el agua como tal, los recursos energéticos, cada vez más escasos. Entonces, la fundación de todo esto implica la participación de muchos sectores, público, privado, los famosos partnerships, las alianzas como tal, la academia, las universidades también, todas las empresas, las personas, el escuchar a las personas cuáles son los problemas que se están teniendo hoy en día, porque justamente se trata al final del día
de construir ese tipo de ciudades inteligentes para enriquecer la vida de las personas, con la inclusión de todos los segmentos socioeconómicos de los países. Finalmente, algunos de los casos que estamos participando, digamos, en los que estamos participando, incluso con algunos de los operadores que están aquí participando también en este importante evento en México para Latinoamérica, acceso fijo inalámbrico. Es imperativo, sobre todo para comunidades, para áreas rurales, remotas. La videovigilancia, software inteligente que convierte las cámaras como tal en un sensor verdaderamente inteligente que hace la vigilancia. Hoy en día, todo este tipo de experiencias que hasta hace poco las veíamos como un nice to have, hoy en día son cada vez más deseables e imperativas de tener por el distanciamiento social, por la situación que tenemos actualmente. Entonces, el poder hacer ciertas actividades como lo estamos haciendo, cada vez más virtuales y más remotas, bueno, la tecnología está habilitada hoy en día para eso. Y uno de los casos interesantes que tenemos, que es replicable en Latinoamérica, es lo que estamos viendo acá. Esto es un caso muy bonito que se implementó a principios del año, antes de que se llegara todo este tema de la pandemia, en una comunidad remota, aislada, en África. Entonces, donde no tenían acceso a la educación. Fíjense cómo a través de un habilitante, en este caso como la quinta generación, los headsets para 3D, para realidad aumentada, permiten el dar clases de calidad, con calidad, hacia esos estudiantes que están en una villa, en una comunidad aislada que otrora no tenían ni siquiera acceso a Internet y que hoy en día, gracias a este tipo de tecnologías e iniciativas, está teniendo el acceso a educación con calidad. Entonces, se trata de que definamos los países como tal, definan, como se está haciendo en varios países con varias iniciativas, cuáles son las prioridades. ¿Es la prioridad la educación, la telemedicina? ¿Es la prioridad el mejorar como tal la calidad del aire, del agua? ¿Es mejorar la seguridad pública? ¿Es implementar sistemas de alerta temprana, por ejemplo? ¿O es el hacer una mejor planeación urbanística que ataque hacia todos los sectores? De eso se trata, muchas experiencias de las cuales vamos a estar hablando a lo largo del panel. Así que, bueno, muchas gracias por los minutos de introducción de esta visión de Nokia. Muchísimas gracias, Guillermo, por su presentación. Muy interesante. Como pudimos ver, ambas presentaciones de Claudio y Guillermo, ambas hablan de que el ciudadano son el centro de una ciudad inteligente y sostenible y debe de estar en centro de las políticas públicas, porque lo que se trata es de mejorar el bienestar. Y si me permiten aquí un comercial, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones nosotros también hemos definido lo que una ciudad inteligente y sostenible es, que ha sido adoptada por las Naciones Unidas, por 16 organismos, que juntos se tiene una iniciativa que se llama Unidos por Ciudades Inteligentes y Sostenibles, para ayudar a las ciudades a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y en la definición, muchos de los aspectos que se tocan es una ciudad inteligente y sostenible es una ciudad innovadora que usa las tecnologías de la información y otros medios para mejorar la calidad de vida, que es algo que ya hemos mencionado, para mejorar la eficiencia de las operaciones urbanas y de los servicios, la competitividad, mientras se asegura de que se pueda cubrir con las necesidades de las generaciones futuras con respecto a la economía, al ámbito social, al ámbito ambiental, así como el ámbito cultural. Como vemos, una ciudad inteligente y sostenible abarca muchos aspectos. Ahora, para dar inicio a este panel,
que yo sigo diciendo que estoy tan contenta de estar con todos estos expertos. Yo creo que ya los voy a aburrir de decir eso, pero es un placer compartir este panel con ustedes de manera virtual y de manera un poco extraña. Yo no sé, ustedes tal vez están ya ahora más acostumbrados con tener paneles virtuales. Queremos comenzar con unas preguntas para nuestros panelistas. Como se ha expuesto, más del 80% de la población de América Latina ya vive en áreas urbanas. Quisiera comenzar con Luz María. Luz María, como les mencioné antes, es gerente de Ciudades Inteligentes de Santiago de Smart City. Ya hemos escuchado y sabemos que América Latina ya se ha embarcado en el camino para convertirse en una ciudad inteligente sostenible. ¿Dónde cree usted, Luz María, que se encuentra la región en comparación con el resto del mundo? Si nos pudiera dar su opinión breve en unos 2 minutos para que también podamos, los otros expositores también puedan compartir su punto de vista. Muchas gracias. Gracias a ti, Reina, y rápidamente agradecer esta invitación, compartir este panel con tan importantes representantes del mundo privado y también del mundo público de la región, y bueno, y saludar a todos y a todas quienes nos están escuchando. Para ir directo a la pregunta, creemos, y también tomando un poco el ejercicio y escuchando los paneles anteriores que nos introdujeron muy bien, sin duda la región ha ido avanzando, no quiero mirar el vaso medio vacío, sino que quiero ser optimista en una etapa y en un momento que ha sido bastante golpeador para toda la orbe y sin duda para nuestra región por completo. Pero se han hecho trabajos durante décadas, más de 10 años, 15 años, en donde se ha tratado de intencionar la digitalización, modelos de digitalización y lógicas de poder ir desarrollando modelos de alguna manera de crecimiento y desarrollo territorial a través de la habilitación de las tecnologías. No podemos desmerecer los esfuerzos que se han hecho y claramente hay logros, pero creemos sin duda que todavía hay grandes brechas que subsanar. Un poco ya lo han comentado, efectivamente esta pandemia ha dejado en evidencia las vulnerabilidades que todavía tenemos nuestra región y nuestros países. Todavía tenemos dificultad, y si bien es cierto, han habido grandes esfuerzos, la UIT ha sido gran impulsor de esto más de 20 años, la CEPAL a través de las agendas digitales para toda la región, cada país de nosotros también lo ha tratado de intencionar fuertemente y en una lógica pública-privada, pero todavía falta entender que esto no es secundario, sino que esto siempre ha sido primario. Y lo lamentable es que siempre ha estado frente a nosotros, pero hemos tratado de no darle el espacio de alguna manera, el rol relevante de desarrollador del hoy y del futuro. Y en ese sentido todavía nos falta generar conciencia digital, cultura digital y educación digital de nuestra gente. No sacamos nada con avanzar en modelos, en planes y en estrategias, ya sean Smart City o de políticas digitales para nuestros países y para la región completa, si no generamos esa conciencia que tiene que tener el individuo, el ciudadano, el vecino, la última unidad que son actores prioritarios y primordiales para desarrollar estos modelos. Entonces, ahí volvemos a un punto que no sé si es de partida o hay que replantearnos. ¿Cómo abordamos esta brecha? ¿Cómo volvemos a alfabetizar y concientizar en esta lógica de que no estamos mirando hacia el futuro? Hoy estamos ya en el futuro. Hace rato ya estábamos en esta lógica de doble realidad. A mí me ha tocado mucho, por más de una década, tener que convivir en esta lógica de los que piensan analógicamente planteando políticas de desarrollo y políticas públicas desde la analogía, versus los que hemos tratado incansablemente de hacer el cruce y de que esto no es analogía versus virtualidad, sino que es una comunión, una integración, una convergencia. Hablamos del IoT y el Internet de las
cosa, sin entender que eso es parte ya de un modelo que hace rato está presente y que ahora ya nos estalló, nos reventó y que el COVID claramente nos aceleró. Entonces, sin duda hemos avanzado, pero nos falta bastante. Tenemos que avanzar en la educación y en la cultura digital, más allá de la alfabetización que quizás podemos concebir como usar herramientas y utilizar habilitadores, sino que es un tema de cambiar el switch de los paradigmas y por otro lado, cómo esto lo tomamos para poder enfrentar el futuro y cómo pararnos frente a temas de ir subsanando necesidades básicas de nuestros habitantes y en una escala de sofisticación hacia completando finalmente esa base, ese radier que es fundamental, y por otro lado, cómo lo hacemos esto en comunión con lógicas público-privadas. Es fundamental que esto no quede solamente acotado para un grupo, para un sector o para el gobierno de turno. Esto es un trabajo mancomunado, multi-stakeholder, de los 4 sectores que se desarrollan en un territorio o en una sociedad. La sociedad civil, la academia, el gobierno y por supuesto los privados, tenemos que caminar juntos para enfrentar los desafíos que nos está llevando ahora una pandemia, en el futuro no sabemos qué, y cómo esto lo podemos de alguna manera modelar en un plan, en una visión, en una estrategia que nos permita ir desarrollando territorios mucho más inclusivos, cohesionados, integrados, y que realmente haya un crecimiento sostenible como se anhela en el título, ciudades inteligentes y sostenibles. Gracias, Reina. Muchísimas gracias, Luz María. Ahora me gustaría darle la palabra a Catalina. Como les comenté, Catalina es vicepresidente de Marketing, Comunicaciones y Relaciones Corporativas para América Latina de Ericsson. Catalina. Gracias, Reina. Un saludo a mis compañeros de panel y muchísimas gracias a EPL por esta invitación. Respondiendo a tu pregunta de dónde cree que se encuentra la región en comparación con el resto del mundo, América Latina se beneficia considerablemente del desarrollo de ciudades inteligentes habilitadas para el 5G. Yo creo que la incorporación de tecnologías avanzadas de la información y la comunicación en la planificación urbana podría mejorar muchísimo temas como el flujo de tráfico en ciudades congestionadas o la prestación de servicios. Hay un ranking que a mí me gusta mucho, que es el de Smart Cities Index. Este año cubre 109 países y 7 ciudades de Latinoamérica están presentes en el índice este año. Comparándonos con ciudades como África, hay 5 en total, Norteamérica y Canadá tienen 13, pero sin embargo las ciudades de Latinoamérica más arriba en el ranking es Medellín, en el puesto 72, pero como vemos, solamente son 7 y aún faltan mucho por mejorar y tener una mayor representatividad en la región. Y con este contexto, estamos en Latinoamérica, creo que una de las cosas que debemos preguntar es qué herramientas se necesitan para mejorar las ciudades y para que se conviertan en realidad en smart cities en Latinoamérica. Y para eso es clave identificar primero qué es lo que nos inhibe este desarrollo, y estos son algunos de los puntos que me gustaría dejar en consideración sobre las tendencias que afectan el progreso de las ciudades inteligentes. Uno de los grandes riesgos es la administración de riesgo, disrupción e innovación. ¿Quiénes son los actores a cargo? Y sabemos que una de las grandes preocupaciones de los gobiernos es el fracaso en construir smart cities, por todas las connotaciones políticas y públicas que esto conlleva. Otra muy grande es el aprovechamiento como inhibidor, es decir, las políticas limitan la innovación, o sea, nos están ayudando las políticas públicas a tener innovación en las ciudades. Otra grande es cómo probar nuevos modelos de negocios. Hay mecanismos que soporten la prueba y el error dentro de las ciudades. La sobrecarga de oferta de proveedores. ¿Cómo saben las ciudades cuál es el proveedor que deben escoger? Y un gran desconocido que es la monetización de datos. Creo que una vez respondidas estas incógnitas, sin duda será el momento de voltear a ver a la tecnología como facilitador de toda la transformación digital y poder tener un ecosistema conectado y mejorado. El 5G está emergiendo como una herramienta poderosa para habilitar la puerta del crecimiento de nuevas tecnologías, de edificios conectados hasta transporte autónomo. La tecnología 5G nos ayudará a reducir los costos, mejorar la eficiencia y proporcionar intercambio de datos abiertos en tiempo real en las ciudades. Entonces, que una ciudad funcione óptima no consiste solamente en tecnología inteligente,
un ecosistema de personas, procesos y soluciones que construyen un Smart City al servicio de una ciudad empoderada y capacitada digitalmente para poder mejorar la prestación de servicios públicos y sostenibles, que creo que es lo que buscamos todos los ciudadanos. Poder tener, como tú lo dijiste al principio de nuestra charla, no solamente ciudades inteligentes, sino ciudades sostenibles. Y creo que la tecnología forma una parte, una parte muy importante de este proceso. Y con 5G eso es lo que vamos a poder ver y tener como habilitador en la región. Muchísimas gracias, Catalina. Me gustaría darle la palabra ahora a César Funes, vicepresidente de Relaciones Públicas para América Latina de Huawei. César, gracias. Claro, gracias. Mucho gusto. Muchas gracias, Reina. Mucho gusto compartir este panel con todos los presentes y gracias a DPL por invitarnos a participar una vez más en sus grandes eventos y con el apoyo de muchas otras organizaciones. Bueno, en términos de la posición de Latinoamérica, lo que vemos es que cada uno de los países está desarrollando todavía la infraestructura. Claramente somos una región en desarrollo. Yo insisto mucho que la cobertura básica de telecomunicaciones definitivamente no es suficiente y el acceso a Internet no lo es todo, es la banda ancha lo que verdaderamente es relevante para el impulso de las tecnologías digitales, ya sea banda ancha fija, banda ancha móvil o banda ancha convergente. Entonces, en Latinoamérica tenemos muchísimas zonas urbanas y suburbanas, porque estamos hablando de ciudades inteligentes. No me voy a enfocar tampoco mucho en el tema rural, que tiene otros aspectos en términos de retos y de discusión. Pero en efecto, en muchas ciudades de Latinoamérica todavía dependemos mucho de conectividad con base a cable coaxial o redes de cobre. Y la verdad es que es necesario seguir impulsando el despliegue de infraestructura de fibra óptica, que realmente nos va a permitir acceder o pretender tener la banda ancha que se requiere para tener ciudades totalmente inteligentes, como lo dice el título. Por otro lado, en términos de cobertura 4G, que de hecho ya ofrece banda ancha, es la primera tecnología móvil que ofrece 4G, en Latinoamérica, de acuerdo a datos de GSMA, para el final del 2020 vamos a alcanzar posiblemente un 75% en promedio, y además muy interesante, una penetración en teléfonos inteligentes del 70% a nivel de la población. Esto es muy importante porque podemos entonces esperar que las ciudades inteligentes se empiecen a desarrollar de forma más rápida, dado que los usuarios empiezan a obtener estos beneficios de la banda ancha. Pero tenemos un gran reto, insisto, tenemos que seguir impulsando la inversión en fibra óptica y, como ya lo ha mencionado también Cata, pues el 5G va a ser fundamental. El mantener la construcción de la red de 4G a un porcentaje mucho más alto de la población es muy importante y va a ser la base para el 5G, que desde nuestra perspectiva lo que vemos es que 5G va a tener algunos casos de uso más populares en Latinoamérica. El más popular desde nuestra perspectiva es el acceso de banda ancha inalámbrica, ya que el tratar de sustituir o acceder a todos los puntos, a todos los hogares con fibra óptica también va a tomar su tiempo y la inversión va a ser muy grande. Por lo tanto, el servicio de banda ancha inalámbrica será también uno de los casos de uso más populares en la región y en particular, precisamente son las ciudades inteligentes las que se pueden ver beneficiadas a través del uso de esta tecnología, ya que para tener, y me voy a empezar a meter un poco en la visión que tenemos de cómo construir una ciudad inteligente, pues vamos a tener necesidad de, primero, mantener esa gran conectividad de banda ancha, ir construyendo la infraestructura básica de centros de datos y empezar a montar encima todas las aplicaciones de IoT que vamos a requerir para todo lo que se va a estar censando. Para que eso suceda, definitivamente vamos a requerir de una masividad de conexiones, una alta capacidad y eventualmente vamos a hacer uso también de la baja latencia que nos permite 5G. En ese sentido, entonces, claramente vemos que las ciudades inteligentes en Latinoamérica se están desarrollando y no nada más en ciudades grandes.
también en ciudades medianas, que eso es muy importante. No tenemos que enfocarnos solo a las ciudades grandes, porque de hecho el concepto nace de un clúster, de un campus, en donde lo puedes empezar a controlar todo mucho más rápido. En ese sentido, bueno, nosotros hemos tenido afortunadamente la experiencia de trabajar en muchos proyectos hasta el momento, y con eso detengo un poco mi participación inicial. Tenemos una experiencia de haber trabajado ya en más de 100 países, 700 ciudades, algunas de las cuales, a reserva de que lo permitan los panelistas, pues mencionarán, están presentes en donde hemos colaborado, y estamos muy contentos de ser parte de todo este desarrollo de transformación digital de Latinoamérica. Muchísimas gracias, César, por tu intervención. Me gustaría darle la palabra a Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia y vicepresidente ejecutivo de Relaciones Internacionales de América Móvil. Juan. Gracias, Reina. Pues sea la oportunidad para de pronto congratular a todos los organizadores de este evento. Me parece que llega en un momento muy apropiado, en el sentido en que DPL, ACIET, Comtelga, CEGIP, todas las demás organizaciones que se han juntado para desarrollar este panel, pues realmente, como digo, viene en un momento de cambio muy fundamental. Me alegra mucho también ver que las presentaciones de los colegas, en el sentido en que, pues, a todas las personas que nos están oyendo, a quien también les agradecemos que estén aquí dedicando este tiempo, pues les presentemos una visión muy amplia del tema de ciudades inteligentes. Y yo creo que así debería ser. Yo creo que significa, es muy importante que tengamos a nivel de cada una de las ciudades de América Latina una visión muy amplia de lo que significa una ciudad inteligente. Lo presentaban los colegas de Nokia, tal vez el colega también de Salvador, en el cual se muestra claramente que el impacto de las ciudades inteligentes puede ir en todo sentido, en toda dirección. Pero también tenemos que reconocer la coyuntura en la que estamos, reconocer en este momento que estamos de pospandemia, en la cual las economías van a estar sufriendo y teniendo unos retos económicos muy fuertes, y que tal vez las prioridades, y alguien hablaba de la definición de prioridades, tal vez fue Guillermo, las prioridades es muy clave definirlas ahora. En ese sentido, y hablando ya específicamente a la pregunta de dónde estamos en ese desarrollo de las ciudades inteligentes en América Latina, pues también es importante de pronto, y un mensaje que yo quisiera dejar, es que el desarrollo de ciudades inteligentes es un desarrollo que tiene muchas carrileras que tienen que ir avanzando en paralelo. Han hablado mucho aquí algunos de los colegas de los fabricantes de tecnología, etcétera, de los desarrollos que se están dando, por ejemplo, en la conectividad, la fibra óptica, las redes de 4G, las redes de 4.5G, etcétera. Pero también hay que entender que esa conectividad tiene que finalmente interoperar e integrar una serie de infraestructuras adicionales que tienen que desarrollar las ciudades. En ese sentido, me parece importante para aquellos líderes de las ciudades en América Latina entender que hay que tener esa visión de largo plazo, porque las inversiones que se hacen, por ejemplo, en la infraestructura, no sé, voy a decir algo, luminarias, en la infraestructura de movilidad de una ciudad, en la infraestructura de salud, en la infraestructura de educación, toca ir pensando en paralelo para que esas cosas puedan irse integrando. Porque una de las cosas que es muy importante para que una ciudad inteligente realmente llegue a adoptar todo lo que se podría lograr a través de esa transformación digital, a través de pensar que todas las interacciones entre los seres humanos realmente generan una posibilidad de tener las mediciones, de tener esa información, de poder hablar. Alguien hablaba hace poco de tener esos centros de datos. Claro, hoy en día estamos teniendo esa posibilidad de recoger esa información, de transportarla, de guardarla
tenemos que pensar en cómo guardarla correctamente para poderla procesar y que se convierta en beneficio y en bienestar para los usuarios. Entonces, en ese sentido, el concepto de inversión, que alguien por ahí lo mencionaba, es importante, no solamente en, por ejemplo, la vertical que yo represento, la vertical de la conectividad, la vertical de las empresas de telecomunicaciones, que indudablemente una de las cosas que nos puede hacer muy orgullosos en este instante es que la pandemia realmente nos puso en el reflector público, nos puso en una situación de estresar al máximo las redes, y las redes efectivamente lograron aguantar durante esta pandemia. Así que, en ese sentido, me parece importante que entendamos que el desarrollo de ciudades inteligentes no es solamente desarrollar la conectividad, es que todos tenemos que tener esa cultura, ese pensamiento, para que realmente en paralelo vayamos pensando en el largo plazo en qué se va a hacer. Pero pensemos en el corto plazo, ¿cuáles son las prioridades hoy en día? Y en ese sentido, uno diría, pospandemia, evidentemente, pues muchas personas aquí han hablado sobre el tema de educación, tema de empleo. El tema de empleo es algo fundamental. Tenemos que buscar cómo estas herramientas realmente nos ayudan a hacer la reactivación. Y en eso vuelvo al tema de las prioridades. Seguramente los mandatarios, los líderes de las diferentes ciudades tendrán que pensar y decir, bueno, puedo hacer tantas cosas con este tema de las ciudades inteligentes. Hay tantos campos que puedo cubrir. El tema de los servicios públicos, el tema de seguridad, el tema de educación, el tema de salud. Pero ¿a dónde me enfoco? ¿Y cuál es la primera prioridad? Pues seguramente habrá que definirla, pero estoy seguro que el tema de empleo va a ser un reto fundamental. En ese sentido, pues yo creo que el tema de inversión y de enfocarnos muy claramente, porque entendamos que en América Latina nuestros regímenes de inversión no son los mejores si los comparamos con regiones como Norteamérica, si los comparamos con regiones como las europeas, inclusive las asiáticas en algunos de los países más desarrollados en Asia. Así que tendremos ese reto de ordenar muy bien hacia dónde están yendo las inversiones y hacia dónde se están dirigiendo a que se den soluciones. En eso quiero mencionar algo importante. Se mencionó aquí la tecnología de 5G. El tema de 5G es fundamental en el sentido en que hay que ir haciendo las pruebas, en que hay que ir entendiendo cómo esa tecnología se conquista y cómo realmente genera bienestar para todos los consumidores y para todos los habitantes de las ciudades. Muchísimas gracias, Juan, por tu intervención. No por ser el último, el menos importante de la ronda de panelistas, tenemos a Vicente Roqueñi López, director de Asuntos con Gobierno, Regulación y Espectro para el Norte de América Latina y el Caribe de Motorola Solutions. Gracias, Reina. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a DPL por la invitación y saludo a los panelistas, también gusto saludarlos a todos. Pues bueno, el tema de las ciudades inteligentes, y yo me voy a enfocar más hacia el estatus sobre el tema de ciudades seguras inteligentes, ¿no? Porque pues al final del día nosotros estamos enfocados en ese aspecto. Y nosotros, por supuesto, consideramos que las ciudades seguras son, al final del día, también ciudades prósperas, ¿no? Entonces, alcanzar esa prosperidad, pues pasa justamente a través de también alcanzar el objetivo de la seguridad. Y cómo el reto es cómo transformar una ciudad en una ciudad segura e inteligente. Y en general, una ciudad inteligente yo creo que pasa por 3 elementos fundamentales. Y uno tiene que ver con la transformación institucional. Es decir, no basta con simplemente la incorporación de tecnología, sino que se tiene que también cambiar las políticas públicas y la propia institución, la dinámica institucional, para poder incorporar esa tecnología de manera adecuada. Y por supuesto eso implica también la transformación del talento humano y la capacitación para que puedan ellos realmente sacar el mayor de los provechos de la propia tecnología que se vaya incorporando.
Al final del día lo que se está buscando es incrementar y mejorar la calidad de vida de las personas. Y la tecnología de ninguna manera puede sustituir la toma de decisiones de las personas, sino que la tecnología debe ser una herramienta que ayude a procesar grandes cúmulos de información y a transformar esos datos en inteligencia para la toma de decisiones. Al final del día, la tecnología sigue siendo eso, una herramienta que permite a las ciudades pues ir mejorando los servicios que ofrecen y al final del día también la calidad de vida de las personas. Pero hay un aspecto muy importante que me parece que se debe también mencionar, que es la convergencia tecnológica en función de la misión que se esté buscando. En el caso, por ejemplo, de seguridad pública, vemos claramente que hay una convergencia, por ejemplo, entre las tecnologías de banda angosta, radiocomunicación, que es fundamental para la operación de misión crítica de las policías, donde la posibilidad de una comunicación inmediata, segura y privada, permite pues una mayor eficiencia en ese aspecto operativo. Sin embargo, los policías también requieren de el acceso a herramientas de banda ancha que les permitan mejorar, por ejemplo, su conocimiento sobre el contexto de la situación en la que están, a responder mejor ante la ciudadanía, ante ciertos, por ejemplo, temas de geolocalización o acceso a cámaras de videovigilancia o videoseguridad, el tema de consulta remota a bases de datos, en fin. Me parece que en seguridad pública sí vemos una convergencia muy clara de dos tecnologías que tienen fines específicos y que ayudan al mejor desempeño de las instituciones y alcanzar de mejor manera el objetivo. En ese sentido, yo creo que es también muy importante, y lo mencionaba Claudio, cuidar la parte de la ciberseguridad, ¿no? O sea, la seguridad de las redes y la seguridad en general de la información que se maneja. Yo creo que en esta época de pandemia hemos visto, por supuesto, ante el incremento en el uso de datos, pues también el incremento de ataques, ¿no? Entonces, es fundamental que las instituciones, y más las instituciones de seguridad pública, cuenten con políticas claras que permitan asegurar la información y la privacidad de los datos que se están manejando. Así es que yo dejaría mi comentario inicial en esto, pero pues bueno, fundamentalmente América Latina hoy en día se encuentra en un momento incipiente, está generando, incorporando tecnología, pero me parece que uno de los mayores retos es justamente lograr esta transformación institucional y la incorporación de tecnología para alcanzar el objetivo. Muchísimas gracias, Vicente, por tu intervención. Y muchas gracias a todos por su inversión en esta primera pregunta. Y hemos hablado, creo que dentro de todos los panelistas se han tocado temas muy similares, la educación, la seguridad, la infraestructura, que son temas importantes para las ciudades inteligentes y sostenibles. A mí me gustaría que pudiéramos hacer un resumen en el panel y que cada uno de ustedes y en conjunto podamos definir cuáles serían las prioridades de la región de América Latina cuando se trata de ciudades inteligentes y sostenibles y transformación digital. Si en conjunto, yo sé que Juan los mencionó un poco, habló de las prioridades, pero me gustaría que fuéramos concretos y cada uno desde su punto de vista y también desde la experiencia que tienen, pudieran darnos sus tres prioridades y en esta sesión, en este panel, podamos tener un consenso que según la definición de consenso no es que todos estemos de acuerdo, no el 100% de acuerdo, pero sí que tengamos la misma directriz. Si puedo comenzar con Vicente, si me puedes decir cuáles piensas que son las tres prioridades que la región de América Latina debe tener sobre ciudades inteligentes y sostenibles y transformación digital. Claro. Bueno, nuevamente yo me concentraría en un aspecto de lo que es las ciudades inteligentes que tiene que ver con la seguridad. Me parece que la prioridad tiene que ser, por supuesto, la construcción de una agenda digital para la seguridad pública.
Hoy en día es difícil encontrar a lo largo de la región una agenda clara en materia de seguridad, una agenda digital para la seguridad pública. Se incorporan sin duda y se han estado incorporando muchas tecnologías, por ejemplo, el tema de video, inteligencia artificial, la integración de datos, centros de comando con analíticos predictivos o forenses, se han estado incorporando, pero difícilmente hay una agenda estructurada digital que permita avanzar en objetivos de mediano y largo plazo para consolidar ciudades seguras e inteligentes. Así es que me parece que esa tiene que ser una de las prioridades. La segunda, sin duda, es la transformación institucional a favor de la digitalización de los procesos. Sin tener una transformación digital que permita tener procesos eficientes donde se incorpore la tecnología para alcanzar un mejor resultado, va a ser muy, muy difícil que se pueda lograr ese objetivo de tener una ciudad inteligente. Y finalmente, pues sin duda, insisto, el tema de la ciberseguridad y la seguridad de los datos va a ser fundamental y tiene que ser una prioridad a considerar por parte de las instituciones y de los gobiernos. Considero que es un costo demasiado alto no tomar en cuenta y no tener una política de ciberseguridad, que muchas veces ese costo pues puede representar realmente un aspecto pues catastrófico para las ciudades, ¿no? Entonces, esas serían mis 3 propuestas de prioridades. Muchísimas gracias, Vicente. Juan. Pues a ver, Reina, yo creo que por mi parte, perdóname que no voy a ser tan juicioso como Vicente en tu petición de las 3. Pero yo personalmente le pondría a este tema una sombrilla, como dije anteriormente, debido a la coyuntura. Yo personalmente creo que en América Latina, en el mundo, pero más en América Latina, dada el perfil económico de nuestros países, tenemos una gran prioridad y debe ser la de la reactivación económica. Sin duda si teníamos un problema de equidad, teníamos un problema de distribución de riqueza en nuestros países antes de el COVID, pues ahora el tema se va a hacer mucho más grave. Y en ese sentido, pues la tecnología tendría que venir y cumplir varios objetivos en el corto plazo. Sin duda, buscar el mecanismo, como dije, como primera prioridad, de buscar cómo generar empleo a través de la utilización de estas tecnologías, la aplicación de estas tecnologías en ciertos temas fundamentales. Sin duda la educación, tratando de que nuestros países pues, no se retrasen aún más en el tema educativo. Creo que hay un elemento tercero lógico dada la coyuntura y es cómo logramos utilizar la tecnología y este tipo de soluciones digitales en el tema de seguridad, particularmente del COVID, y es cómo logramos utilizar esto para que realmente, y lo estamos haciendo ahora en un foro virtual en lugar de juntarnos todos y estar viajando, lo cual sin duda es un gran reto en este momento. Y por último, el tema de seguridad ciudadana, lo mencionó de pronto un poco Vicente, pues en la medida en que no haya ese entorno en que podamos ayudar en ese esquema, pues yo creo que esas prioridades nos llevarán o nos ayudarán a buscar esa solución de reactivación económica lo más rápido posible. Muchísimas gracias, Juan. Le doy la palabra a César. Claro, con mucho gusto, Reina. No puedo más que coincidir con lo que acaba de mencionar Juan. La reactivación económica es en este momento una prioridad. En Latinoamérica siempre ha sido, ¿no? Siempre estamos en búsqueda de mejorar. Escuché recientemente que no solamente hemos tenido ya un semestre perdido, pero posiblemente la pandemia nos regresó un par de años en términos de equidad en la región. Entonces nos va a costar mucho trabajo, pero también voy a agregar mis 3 para no incumplir tu petición. No, por favor, puede ser solo uno o decir que... No, vamos a ir por 3, pero coincido claramente con la que mencionó Juan. Yo creo que tenemos que trabajar en 3 frentes de forma simultánea en Latinoamérica y en nuestras ciudades.
voy a insistir en que el desarrollo de infraestructura, ya hablé mucho de banda ancha, fibra 4G, 4, 5 y 5, pero también una política para el desarrollo de centros de datos, que es fundamental para que esto siga funcionando. Y claramente aquí está la visión de un fabricante, ¿no? Porque es un poco lo que nosotros podemos, en donde podemos aportar mucho más en términos tecnológicos. El otro frente en el que creo que se tiene que trabajar, y es una responsabilidad importante de las autoridades, es en crear una conciencia digital. Hablamos mucho de la transformación digital, de que la gente perdamos ese analfabetismo digital, y quizá me voy a atrever a decir algo un poco atrevido, pero está bien que pensemos en la gente, porque es el centro de las ciudades, y que ellos entiendan los beneficios de la digitalización, pero también tenemos que tener una clara conciencia de los beneficios que trae de largo plazo un plan digital para las ciudades. No tienen que esperar ver resultados en corto plazo. Sí va a haber resultados en el corto plazo, pero los principales beneficios de esta agenda digital, de este plan de transformación digital que se tiene que llevar a cabo en las ciudades, principalmente van a venir en el largo plazo. Y el tercer punto, que está muy asociado al ya tener una infraestructura y al ya tener una conciencia social, es a que precisamente las autoridades pueden ser y son los principales potenciales catalizadores de esta digitalización, en este caso de las ciudades, al poder empezar a ofrecer servicios digitales básicos. En estos momentos de pandemia, claramente la distancia se puede realmente cumplir si te quedas en tu casa a través de servicios digitales, no si te vas a la fila del banco o a hacer un trámite de identificación o a resolver un problema de una licencia de construcción. Es así, por ejemplo, que entonces las autoridades pueden ser ese catalizador si contamos con los puntos 2 anteriores. Muchísimas gracias, César. Le doy la palabra a Catalina. Reina, gracias. Mira, mis tres, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron antes, pero para aportar un poquito más y en distintos temas. Primero, lo de políticas públicas que fomenten la digitalización. Como decía César, el plan digital es clave. Creo que oír a los gobiernos hablar de temas de 5G, de despliegue de infraestructura, es importantísimo para las ciudades porque lo hemos visto, el impacto que puede tener la digitalización y la tecnología en los países. Mi segunda sería las alianzas público-privadas. Yo viví en Medellín 5 años y no es una casualidad que Medellín sea una de las ciudades ejemplo para la región. La verdad es que si no existen alianzas público-privadas, es muy difícil que una ciudad per se, solamente con el empuje del gobierno, salga adelante como en Smart City. Y tal vez la tercera, que va muy en línea del tema de la economía, es cerrar la brecha digital. Definitivamente lo vimos, los grandes damnificados en esta pandemia fueron las personas sin conectividad. Entonces, cuando cerramos brecha digital en temas de educación, pues tenemos un futuro hacia adelante importante. Entonces, esas serían como mis top 3 para este panel. Muchísimas gracias, Catalina. Le doy la palabra a Luz María. Gracias, Reina. Totalmente de acuerdo con todo lo señalado anteriormente, pero yo me apunto con 3 elementos. Quizás uno puede complementarse a lo que ya señalaba Juan. Primero, identidad digital. Es fundamental que nuestros países, nuestras naciones, fomenten aún más la necesidad de contar con identidad digital, principalmente para entregar servicios públicos por medios digitales y así no exponer a nuestra ciudadanía. En estos momentos no debería haber ninguna cola, ninguna fila para obtener algún servicio o beneficio del Estado y sin duda todavía existen esos riesgos. Y por otro lado, eso permite eficiencia, un término, un concepto que es fundamental y muy valioso en estos momentos, dado que hay que aumentar las arcas fiscales de todos nuestros países, producto de todo lo que se ha tenido que sobrellevar en estos meses, pero, debido a los mismos efectos colaterales de esta cuarentena y pandemia.
Por otro lado, también la participación ciudadana, que no se nos olvide que todos estos ejercicios tienen que ser modelos, construcciones, visiones, en donde se hacen conjuntamente con la ciudadanía, en lógicas bottom-up, y donde sin duda hoy en día el ciudadano, desde la lógica del ciudadano empoderado o del cliente empoderado, está mucho más demandante que nunca. Entonces, es parte de la ecuación para cualquier proyecto exitoso que esté el componente de la participación ciudadana. Y por último, y ahí me conecto con lo que ya han dicho algunos anteriormente, la reactivación, pero con un modelo de reactivación de última milla, es decir, con una economía territorial digital sostenible, que permita a través de el uso de las tecnologías y por qué no a través de las plataformas que podemos contar, en donde la data que estas plataformas entregan a la ciudad impulsan el ecosistema de emprendimiento, en donde este mercado de datos de la ciudad va a permitir e incentivar también la creación de modelos de negocio. Y eso va a generar un quick win, va a generar inversión, va a generar interés, va a generar sostenibilidad. De alguna manera, permitirle fortalezas concretas de largo aliento, que sin duda genera una lógica de visión de mediano a largo plazo, un poco lo que ya se señalaba anteriormente. Todo esto tiene que siempre estar guiado y conducido por un plan o una estrategia. Creo que esos son los elementos que me gustaría aportar y relevar como priorizados por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz María. Le doy la palabra a Guillermo. Gracias. Bueno, queda poco por decir con todos los aportes que han hecho mis anteriores colegas. Coincido con todos ellos. Juan mencionaba, digamos, de quizás ese cambio de las prioridades, y es interesante ver cómo muchas iniciativas de ciudades inteligentes venían ocurriendo hasta antes de esta situación de la pandemia. Había ciudades en Brasil, en Argentina, en Colombia, en fin, en México, que venían desarrollando planes de, por ejemplo, iluminación pública inteligente, de los smart grids, de los sistemas inteligentes de transporte. Todo eso, de alguna manera, bueno, siendo esos primeros pilares de las ciudades inteligentes, pero esta situación actual ha modificado las prioridades. Es como Juan decía, ahora hay otro tipo de situaciones más complejas que en ese momento no estaban presentes, por lo cual quizás algunos de estos proyectos están siendo rediseñados o cambiados en su orden de implementación o de prioridad. Definitivamente la parte del broadband para todos, la conectividad, esa equidad digital que nos permite tener este tipo de tecnologías, bien sea fijas, inalámbricas, con los distintos planes que los gobiernos tienen, el Colombia Vive Digital, el México con la red compartida, más la red de backbone, y los proyectos de Fixed Wireless Access que compañías como el CFE tienen, o proyectos similares que existen en Brasil, en El Salvador, en Centroamérica, o en Argentina, en Chile como tal, otorgando ahora espectro incluso para que se agilice la parte de la implementación de las redes de quinta generación. Entonces, todo esto va a ser el fundamento para que exista esa inclusión digital, esa equidad digital que a la vez ayudará a motivar la economía. Si le damos educación, si damos la conectividad y si cerramos esa amplia brecha digital que hoy en día se tiene, pues vamos a permitir que esos sectores marginales ingresen con ideas, con aplicativos. Hemos visto cómo en todo este tipo de proyectos de IoT que unifican analítica, software inteligente, muchas veces salen de iniciativas de pequeñas empresas, de 1 o 2 personas, que dicen yo tengo X o Y aplicativo que puedo implementar en X o Y población. Todo ese tipo de ideas son factibles de ser integradas en este tipo de proyectos innovadores del IoT y de las ciudades inteligentes. Así que la teleeducación, el utilizar las herramientas digitales como las que estamos usando hoy en día, porque tenemos el privilegio de una conectividad de banda ancha y de poder utilizar este tipo de herramientas como, bueno, las que estamos usando actualmente,
pero fomentarlo de manera más genérica. Entonces, eso permitirá esa inclusión digital. La seguridad pública también, lo hemos visto a raíz de los índices altos de desempleo, pues la seguridad pública se ha visto afectado en la región. Entonces, definitivamente hay que implementar este tipo de utilizar mejor las herramientas digitales, la videoanalítica, el sound analítica que existe por allí para que trate de hacer frente a esos crímenes y delitos que están ocurriendo. También el seguir utilizando cada vez más estas herramientas digitales remotas para, por ejemplo, descongestionar los hospitales y los centros de salud. Se habla todavía de que viene una siguiente ola en algunos países con el invierno que llega de todo este tema del COVID. Entonces, para no volver a caer en situaciones anteriores de congestión, de falta de recursos en los centros hospitalarios, también hacer uso de las tecnologías habilitantes como tal para que se descongestionen esos centros de salud gracias a monitoreo remoto, gracias a la telemedicina. Eso es la opinión de parte de Nokia. Muchísimas gracias, Guillermo. Le doy la palabra a Claudio. Claudio, si me puedes decir cuáles piensan que son las 3 prioridades para América Latina para convertirse en ciudad inteligente y sostenible. Sim, me permita, antes disso, fazer aqui agradecimento a todos os profissionais que lidam com essa parte de telecomunicações e tecnologia, que estão permitindo a gente passar por essa pandemia de uma forma mais fácil. Tá? Essa parte da conexão, como a gente está fazendo aqui agora, graças a Deus, só é possível por conta da ação de cada um de nós. E aqui eu ressalto o papel da mulher, né, você, Reina, Catalina e Luz Maria, nesse nosso ecossistema. Agradeço também, me permita agradecer ao CAF, que é um grande patrocinador dessa transformação aqui em Salvador. Salvador é uma cidade no Brasil que tem a maior quantidade de smartphones por habitante, mas isso não quer dizer que a gente tem inclusão. Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar é a necessidade de uma conectividade adequada, seja ela de missão crítica ou não, com fibra ótica ou sem fios. Isso para conectar pessoas ou coisas. Eu acredito que a gente tem que partir da necessidade de inclusão de todos essas pessoas da nossa sociedade. Segundo, de uma forma muito segura, né? A gente está vivendo uma era da informação, mas do outro lado da moeda, nós temos a desinformação. E temos que combater todos, um compromisso de todos nós de combater essa parte das fake news e os estragos que elas causam, tá bom? Entendo que se a gente tiver, desta forma, serviços públicos digitais que consigam melhorar a vida do cidadão, mas também das empresas, né? A parte toda da retomada econômica que vai garantir essa sustentabilidade, essa resiliência das nossas vidas em coletividade, serão mais fáceis. Então, eu gostaria de destacar conectividade com segurança nativa e a prestação de serviços digitais como desafios para nossas comunidades aqui na América Latina. Muchísimas gracias, Claudio. Netzer, si me podrías dar también tu opinión. Claro, Reina. Creo que un tema fundamental dentro de todo lo que han comentado nuestros compañeros en el panel es buscar precisamente ese concepto de bienestar digital. Creo que partir del esquema de que la población, la ciudadanía, esté convencida de que el uso de estas plataformas tecnológicas dan salud, dan educación, mejoran los servicios públicos, tienen una mayor seguridad, es cuando fortalecemos realmente el impacto sobre las ciudades inteligentes y sostenibles de cada uno de nuestros países. El poder establecer toda esta articulación en el entendimiento de la sociedad, del gobierno y del sector productivo de las regiones es fundamental para poder consolidar precisamente estos espacios de transformación de
de mayor impacto, ¿no? De un real resultado de los ejercicios que estamos platicando alrededor de la transformación en medios digitales. Esto conlleva que pues sí tengamos decisiones del más alto nivel para que podamos lograr realmente este ejercicio en conjunto con los beneficios que la sociedad y que, por supuesto, la economía en la industria, la eficiencia en los gobiernos y mejores comunidades alrededor de estos modelos realmente den los resultados que estamos buscando. Yo lo cerraría este tema, sería englobar estos ejercicios que comentan desde la parte de la industria, desde la parte del ejercicio de las ciudades, para poder fortalecer la salud, la educación, la economía, por supuesto, en un modelo de bienestar digital. Muchísimas gracias, Netzer, por tus comentarios. Les cuento, por si estaban curiosos de saber cuántas personas nos estaban viendo, hay 1001 personas conectadas de varios países del mundo. No piensen que solo de América Latina nos están viendo, también tenemos gente de Italia, de Francia, del Reino Unido, hay gente de Paraguay, Perú, Puerto Rico, Singapur, que deben de estar ellos en su mañanita. Entonces tenemos mucha gente que nos está viendo. Lamentablemente yo creo que podemos pasar hablando toda la tarde o todo un día sobre este tema que yo sé que les apasiona a cada uno de ustedes, pero debemos dar nuestras observaciones finales. Y como mis observaciones finales no las quiero hacer sola, pero vamos a hacer como reloj suizo, bien puntual. Me gustaría que en 30 segundos me pudieran dar su observación final y qué es lo que ustedes quisieran que los observadores, las personas que nos están viendo de todas estas partes del mundo, se queden en mente pensando, tiene razón tal persona. Y ahora lo voy a hacer como en la escuela, sin ningún orden específico y a ver quién está un poquito distraído. Bueno, le doy la palabra a César, ya que veo que tiene el micrófono on mute. Excelente, claro que sí, Reina, y que quede claro que no estaba distraído, justo lo contrario. Bueno, creo que tenemos que tratar de dar alguna recomendación. Ya hablamos de muchísimos temas posiblemente tecnológicos o de soluciones. Entonces, mi recomendación a las autoridades es que sin duda digitalizar es una tarea complicada. Es importante que se vea de forma transversal para no solamente digitalizar, sino tener claro que se va a compartir los datos. La Administración de Salud tiene que compartirlos con el desarrollo de infraestructura, vivienda o educación para ir a ver a un largo plazo. Y finalmente les diría, creo que hay que atreverse a hacer la transformación digital. No hay posibilidad alguna desde mi perspectiva que con una estrategia digital las cosas vayan para atrás. Sin duda se van a ver beneficios hacia adelante. Muchas gracias, César. Claudio, tu observación final. Agradecer a todos vocês e pedir que todos se lembrem que a tecnologia, por si só, ela não resolve nada. Ela só faz a diferença quando ela melhora a vida do cidadão. Então, que a gente coloque sempre o ser humano no centro de todas as decisões. Muchísimas gracias. Luz María, tu observación final. Creer que la alianza público-privada es un mecanismo concreto y real para avanzar hacia adelante en modelos de este tipo. Puedo decir en primera persona que conduzco y dirijo un programa que tiene esa particularidad, juntar las fortalezas del mundo público y del sector privado a través de Corfo como institución de gobierno y a través de Fundación País Digital como entidad del sector privado y de la sociedad civil. Sí se puede y creemos que, yo creo y creemos también quienes me acompañan en este desafío, que para avanzar hacia adelante con todo lo que se nos viene, tenemos que avanzar fuertemente en estos acuerdos y alianzas público-privadas. Muchísimas gracias, Luz María. Guillermo, tu observación final.
Gracias. Bueno, potenciar y agilizar todavía más todas estas iniciativas de broadband para todos en la región, hacer partícipes a las comunidades, las academias, las universidades, los operadores de servicios, los fabricantes, las empresas como tal, en la definición de las prioridades para cada uno de los países, en el definir cuáles son esos casos de uso más urgentes, digamos, o más prioritarios que cada uno de los países debe tener en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Guillermo. Vicente, tu observación final. Gracias, Reina. Pues que la transformación digital en la seguridad pública es fundamental para alcanzar también la prosperidad y, por supuesto, comunidades más prósperas. Así es que fundamentalmente es trabajar en esa agenda digital para la seguridad pública, y sobre todo una recomendación sería elegir la mejor tecnología de acuerdo al objetivo que se está buscando y procurar siempre utilizar estándares internacionales, tecnologías de estándar internacional que garanticen la interoperabilidad de las tecnologías y que de esa manera las instituciones no queden encadenadas a una sola solución, sino que puedan tener la libertad de utilizar distintos proveedores y, por supuesto, una tecnología que garantice su inversión a largo plazo. Muchísimas gracias, Vicente. Netzer, tu observación final. Claro, comparto este fenómeno a largo plazo, y algo importante, es irreversible la transformación digital en todas las organizaciones. En este momento tenemos que pensar precisamente en un esquema de interoperabilidad, de transversalidad en todas las organizaciones. Por supuesto, desde el Estado gubernamental de México, creo que una de las soluciones es tener una agenda digital del Estado mexicano. No podemos transitar de administración en administración teniendo cambios en una continuidad de política pública para el beneficio de todos los pobladores en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias. Catalina, tu observación final. Pues mira, Reina, yo sí creo que hay una necesidad inmediata de digitalizar las industrias, y para concluir me parece importante decir que con unas redes 5G emergentes en Latinoamérica, ya tenemos 2 redes comerciales en Latinoamérica, una en Brasil y la otra en Colombia. Esto fomentará el Internet de las cosas, que hará posible implementar tecnología de manera que proteja el medio ambiente y promueva la sostenibilidad a largo plazo. Estas nuevas innovaciones tecnológicas tienen el potencial de convertirse en una parte integral y acelerar el esfuerzo global para abordar los retos de sostenibilidad, y no dejando de lado las partes rurales. Definitivamente los ciudadanos de ciudades inteligentes permitirán la creación de un campo inteligente para que impacte no solo a las ciudades, sino al país entero. Creo que esto es una apuesta a la que tenemos que enfocarnos todos. Muchísimas gracias, Catalina. Y Juan, tu observación final, por favor. Gracias. No, pues básicamente, de pronto pegarme al término de este foro, Iberoamérica Transformación Digital Now, ahora, y volvería a insistir muchísimo en el tema en que, y hacerle un llamado a todos los mandatarios, a todos los líderes de las diferentes ciudades de América Latina, que pues no por dejar a la población rural, que lo hemos mencionado muchas veces por fuera, pero indudablemente hay un reto muy grande e inmediato resultado de la coyuntura de la pandemia, y es justamente en forma inmediata buscar, como lo están haciendo ciudades como por ejemplo El Salvador, que me alegra muchísimo, en Santiago también, de crear esos programas de reactivación económica basados y entendiendo que con una visión de transformación digital, con la aplicación de tecnología, podremos seguramente por lo menos poner un grano de arena en superar muchos de los retos que nos van a quedar. Al mismo tiempo, no quiero con eso tampoco
aparte de no dejar por fuera al sector rural, que me parece muy importante, retos enormes, por ejemplo, en la educación en los sectores rurales, pero también no dejar el mensaje de que entonces olvidemos el futuro, y que fue muy bien presentado aquí. Que no olvidemos el futuro en el sentido en que al mismo tiempo que nos enfoquemos en soluciones inmediatas, concretas, en cada una de las ciudades, al mismo tiempo los mandatarios, los líderes de las diferentes ciudades de América Latina, pues estén promoviendo esa innovación que se tiene que dar al respecto, digamos, de una implementación y un desarrollo integral de ciudad inteligente. En ese sentido, hago un llamado a que elementos que yo creo que son fundamentales para que pasen, no solamente comenzar con las pruebas de tecnología, como lo dije anteriormente, sino, por ejemplo, elementos de centros de emprendimiento, promover ese tipo de movimientos. Alguien mencionaba aquí, y de pronto puede ser que se salga o no de este lineamiento de ciudad inteligente, pero hablaba, tal vez era Catalina, hablando sobre el tema de la utilización y la transformación digital. Hablaba yo hace un rato sobre el tema de la generación de empleo, la transformación digital enfocada en el empleo, pues sin duda la ayuda que se le pueda dar a las empresas, pequeñas y medianas empresas, como a las grandes también, en la transformación digital, buscando que sean elementos de generación de empleo, de nuevas soluciones, pues van a ser muy importantes. Y yo creo que aquí, en eso, pues, como digo, todos los líderes y mandatarios de las diferentes ciudades, es importante reconocer eso, seguir ejemplos como el de Santiago, ver gratamente el trabajo de Luz María y ese enfoque, pues yo creo que nos va a ayudar mucho a atender los retos inmediatos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Para mí ha sido un placer estar estas 2 horas de panel con ustedes. Bueno, lamentablemente llegó a su fin. Yo creo que los organizadores van a estar contentos que no nos pasamos del tiempo, que fuimos bastante reloj suizo. Y bueno, desearles que se cuiden mucho y bueno, espero encontrarlos en el futuro. Agradecerle nuevamente a los organizadores de este evento por brindar este tipo de plataformas que creo que son muy importantes. Y bueno, les deseo un buen final de tarde. Muchas gracias.